Y todo parece estar bien. Creo que sí, todo está bien. Sí, todo está bien. Bueno, comencemos donde lo dejaba. ¿Qué había hecho? En el otro stream seguí el complot de los furros y descubrí a un tío de hermanas que estaban bien buenas y las ayudé con un problema de jardinería. Bien. Creo que me había quedado en una parte en donde tenía que ayudar a unos... Había quedado aquí matando a los animales, pero creo que era importante porque la misión que tomé tenía que ver con salvar a algunos nobles de unos bandidos. Bueno, antes que todo, iré para acá. Dinerito el caballo. Y... ¿qué horas? My horses are beauties. Claro. Según yo deben ser 24. Bueno, ok, sigamos por acá. Vamos a ver si debo o tengo algo que investigar. Desmantelar, nada. Pero yo me acuerdo. ¿Qué tenías? Este bastón de... a 12 horas. Y a partir de ahora, si me sale de 24, puedo usar una cartita de para aumentar la velocidad. Me encanta este caso. Sigamos con el siguiente. Según yo, ya no debo. Sí, creo que sin ninguna armas. Bueno, vamos por acá. A ver. Estirar, machete de Yakar. El guapo Yakar. El nada perturbadoramente intersexual Yakar. Ok. De esto ya tengo todo. Me falta esta de las grebas, pero eso lo puedo hacer después. Ok. De aquí sí tengo varias. 12 horas. 12 horas. Todo eso. 6 horas. No. Voy a poner uno de 12 horas y mañana entro fuera de cámara para poner uno este de 6 horas. Ok. Ya está. Tengo que ir para acá. Nomás para revisar que no tenga nada que ver con filtre. ¿Qué tengo? Nada. Bien, no me sirve nada. Tengo que ir. Había prometido algo. Ah, sí, iba a buscar el compañero para entrenarlos porque tengo las dos expansiones y cada una te da 2 compañeros, y entonces tengo como 4 compañeros ahí dejados nomás. Pero ¿de qué? ¿Qué necesito? ¿El maguito o voy por los dos? A ver, ¿qué? De aquí. Monturas, movilidad de apariencia. No. Ahora no. Tres mayores. Me lo voy a quitar ahí. Guardar. Aliados es lo que necesito. Compañeros. No, está muy lejos. Rivalidades. Mira, esta está más fácil.
Vámonos. Un viajecito de TP para este compañero que es el más cercano. H. Y me voy para allá. Ese por acá atrás. Nada. Lo que estoy haciendo ahorita es, perdón, buscar un compañero. Y sean, ¿para qué necesitas un compañero? Hay unos jefes que está muy difícil hacerlo solo y necesito un compañero para que me eche la mano. Y pues es un personaje controlado por la inteligencia artificial del juego. No es la gran cosa, pero puede hacer muchas cosas por sí solo. Y necesito ahorita un mago. Entonces me voy para allá a hacer su misión. ¿Dónde estoy? Esto es que Bosque Negro es Blackwood, que es uno de los DLCs. Entonces, espérense, voy a apagar el micrófono por un momento. Ya está. Era para los DLCs de la expansión y lo necesito. Se llama Blackwood, o es una expansión, como ya lo mencioné como por 15 veces. Y necesito encontrar al compañero para que cuando me vaya a enfrentar a los jefes, pues me eche la mano, o sea, y sea más fácil. Es posible vencer a los jefes con un personaje, pero sí necesitas tener cierta coordinabilidad mano-ojo y cierto daño. Y como yo estoy poniéndome todo lo que encuentro e ignorando cosas como armaduras específicas, o sea, al menos por el momento, si da la situación en la que me encuentro con un jefe, pues no voy a poder matarlo. Y quiero mostrarles lo que te da el jefe si lo matas. Entonces, para bien o para mal, necesito al compañero. Pero no se preocupen, estoy evitando todo lo que puedo, las cosas de aquí, para que no descubrir nada que no debo. Fuertes entre sus demonios. Luego voy para allá otro día. O sea, vamos a regresar acá a lo que es Blackwood, pero no ahorita. Eventualmente. Entonces, más caminito por acá. Y haremos la misión de este carnal. Ok, más para acá. Les muestro porque hay cosas. Me acaba de llegar correos de cosas que vendí y me gustaría saber que las cosas buenas que vendí sí se vendieron bien. Eso es lo que les decía. Que ven esta calaverita, eso es un jefe aquí de mundo y están a veces muy difíciles para un solo jugador. Es posible si eres muy bueno, no soy tan bueno. Entonces, con la ayuda del compañero, pues le va a hacer daño y tal vez recibir algo de daño él para vencer más fácil al jefe. Pero es por eso, no es porque sea manco. Bueno, sí soy un manco, pero sí tengo una razón para pedir a mi compañero. Y también suben de experiencia, los entrenas. Y pues yo no los he entrenado, creo que el más alto lo tengo a nivel 5. Y son 20 niveles. Y pues quiero llevarlo a nivel máximo y sacarme sus misiones. Tienen misiones de historia también. Entonces, pues es una ayudita. Es... Hey, over here. Ahí está, Bastián. I need some help. Hola, Bastián. No. ¿Qué listas, Bastián? Thank the 8 divines. I could really use some help. The name's Bastian. Watch yourself, friend. I was accosted by a dark elf at this very spot. She went into the cave over there hours ago, but she might return at any moment. Háblame de la oscura. The dark elf Tanare Vels. She's a traveler I met along the road. The cave is Deep Scorn Hollow. The entrance is over by the dock.
I'm here to retrieve a fellow named Quistley Silvel. His family sent me to find him. I think he's in trouble. ¿Y qué quieres de mí? Untie me, please. The Silvels will pay well if you help me get Quistley out of whatever trouble he's in. And I could use someone to watch my back. Interested? Oh, and check the shack. I think Tenare dropped something during our struggle. Ya te voy a ayudar. Okay. Thank you. Look around, would you? I'd like to examine whatever my attacker dropped. Está bien. Vamos a echar un ojito. Una ojilla. Ladies Bells, aquí está nuestro acuerdo por escrito como te prometí. Me parece insultante que no me tomes la palabra a pesar de nuestra larga relación, pero sí me siento benevolente. Tienes que llevar a un tal Quistley civil al sindicato de Leyawin, preferiblemente vivo. Completa ese trabajo y habrás saldado tu deuda con el sindicato. Al idiota de Quistley le cuesta recordar sus deudas, sin embargo, los civiles son una familia extremadamente rica de Daggerfall, y tal vez estén dispuestos a pagar lo que debe su hijo. De lo contrario, como bien sabes, las deudas se pueden pagar de varias maneras. Para el héroe actual, hace unas semanas lo vieron abandonando la ciudad, dijo que iba a Gideon. Interesante. Un pollito. Bastián, encontré tu morra. The letter. I knew I saw something fall out of Tenare's satchel when she ambushed me. Why? This is a contract. Tenare Vels is bringing Quistley in to pay debts in Leowen. Y tú ibas bajo la misma presa, ¿verdad? Damn it. I guess that explains why Tenare knocked me out and tied me up. Of course, that idiot Quistley would gamble away more than he had in his coin purse. He's done it before. Usually begs his parents for help, though. Mira, la elfa ya está cercándose, I ought to entonces just déjame let the ayudarte. Dark Elf have him, but it would be dishonorable. We better see if we can catch up to her. I'd like to leave her tied up and empty-handed when I drag Quistley out of here by his arrogant nose. Vamos a buscarlo, This ¿no? is different for Quistley. He's not one for any sort of rough living, other than maybe going to gambling dens and taverns in the seedier parts of town. Y le contaste a la elfa de que ibas a la hondanada. Probably? Yes, I did. We were just idly talking on the road. It never occurred to me that someone else might be looking for that petulant brat. It's not the first time I've been asked to get Quistley out of trouble. ¿Y cuál es tu relación con el tal Quistley? Parece que se conocen mucho. I should try to hide it better, I suppose. We were raised together, more or less. Except he was the firstborn of a wealthy family, and I was the foundling they took in. Something which Quistley never quite let me forget. Entonces, ¿lo has buscado todo este tiempo? Well, it's the right thing to do. I mean, the Silvels gave me shelter, educated me alongside Quistley, even hired a tutor for me when I showed some magical aptitude. I owe them. And if looking out for Quistley is how I pay them back, so be it. Ok. ¿Y la Tenari? ¿Tú extraño cuando hablaste de tu misión? No, not that I noticed. She said to keep an eye out for smugglers along the coast and departed soon after. She likely just hung back and followed me the rest of the way. Foolish of me. I should have been more alert. Ok. ¿Y qué tan frecuente trabajas con los Silvel? All the time, friend. House Silvel has interests in a dozen cities. I travel all over Tamriel, looking after their business. I'm a mage by training, but I spend my days dealing with contracts and cargoes. And chasing after Quistley. ¿Y por qué sigues con ellos The aparte? Silvels fostered me from the time I was small, seeing to my education and giving me a place in their home. As I grew older, Lord Silvel employed me in the family business. What I want to do isn't important. I have an obligation. Te comprendo. Bueno, vamos a buscar a tu amigo y chance te puedes unir a mí. Ah, no, no puedo leer esto. A ver, vamos. Abandoned shack, cave by the water. Huh? Looks like a smuggler's den to me. Pues la verdad es que sí, realmente nomás le falta un halconcillo por ahí vigilando, pero bueno, hay que contar al tipo. Ah, ¿qué era? Maybe there's more to this place than meets the eye. No te preocupes.
First time I've had to look for Quisley in such a rustic location. Not his usual style. Pasa que los debes encontrar en lugares peores, pero bueno. Esto es de... de un artículo de proveer. Bueno. Bola de barro. Está bien. Receta. Muy bien. A ver, C de personaje. Inventario. A ver. Vamos a meterle de este, C de personaje. Subirme este punto. Voy a ver si ya tengo la habilidad que buscaba. No, todavía no, nivel 30. ¿Qué hace esto? El rayo, el láser. No, todavía no. Será para después. Las curativas. ¿Tú qué haces? Oh, otro escudo. Eso es interesante. Mira, me lo voy a poner acá. ¿Cuál era el que buscaba? Era este. Eso es para cuidar aliados, ¿no? Voy a poner este. Y ese es lo que buscaba. A ver, ¿cuál era? Uno lentiza y el otro... Este es el que buscaba, el primero que le pega lo sigue y ya no tengo que apuntarlo también. Bueno, sí, o sea, tengo que apuntar el primer golpe, pero después de eso lo sigue sin dudarlo. Vámonos de aquí. A ver. Todo está bien. Vamos por acá. Vámonos. Quisley really got himself into it this time. The idiot. Pues la verdad es que sí, andar metiéndose con contrabandistas no es muy listo, que digamos. How did Quisley stand it down here? It's not what I'd call luxurious. No te preocupes, yo tengo tanto conmigo. Bien. 1, 2, 3 y regla. Muertitos, como me gusta. Fríos. Ok. Es por acá. Bueno, yo vengo por acá. Es por aquí. Nomás cosa de dudas cuál era esto. No, es de por aquí. Directo al agujero. No, era por acá. Perdón. Bueno. Muérete, hijo de puta. Muerto. Y es por aquí. Vámonos a buscar al Tren Kingsley. Qué raro este lugar, pero bueno. Parece normal. Vamos a matar a este cabrón. Te mueres. Ok, libro, nada. Libro. Sí. Nada sospechoso. Hay muchos ingredientes. A ver. ¿Hacia dónde? Con esto tengo que ir hacia acá. Ir a este lado. No hay nada. O
Ni un cofre. Bueno, vámonos por acá. Aquí debemos encontrar algo. Y para acá. Era un monolito. Acá. Facilito. Y una curación. Vamos más por acá. A ver. Vamos con esto. Looks like the ruin just sunk into the ground here. La verdad es que sí. Those roots. It looks like there's another passage beyond. Vamos a seguir caminando por acá. Se mira raro todo esto. Sigamos por acá. I wonder what this place was. It doesn't look dwarven. Mira, quiero probar. Por no disfrutarlo. Sí lo sigues, sí lo sigues. Apretas a uno y se mueve el enemigo más cercano. Ok. Se me hace que va a estar por acá. Que no pensé que había saltado. Bien. Keep your voice down. Those lunatics will hear you. Look! They have captives! Psst, over here. Let me out before these cultists kill me. Let me out too! There's a cult of Sithis in these caves. They sacrifice people. Ya voy, ya voy. Libres. I would not linger here. Flee if you value your life. Si al menos espérame las preguntas. Thank you. We've been here for days. A ver, mujer. Hombre, You pero. should get out of here too, stranger. These people, the Unmakers, they're crazy. I think they're preparing to sacrifice people. Why would anyone want to do such a thing? Mira, estamos buscando a un tipo llamado Kisley. ¿Lo has visto? I've met no one by that name, but that doesn't mean he isn't here somewhere. The only non-cultist I've seen in days was a dark elf who sneaked by a short time ago. She motioned for us to wait and left without a word. I should go. Bueno, ¿y quiénes son esos sectarios? They're cultists, I think. They follow someone called the Daughter of Sithis, and they talk about sacrifices to the Unmaker. I was on the road to Gideon when they grabbed me. Can I go now? El camino está Before por we el sur. continue, Que no te let's talk a atrapen. moment. Muy bien, háblame. Cultists? That explains some of the decoration in here. So much for the smuggler hypothesis. I didn't expect to have to fight through a nest of cultists to extract Quisley from this mess, but so be it. Bueno, What's he gotten himself mixed up in now? bueno, está bien. Háblame de esa secta de Cities. What's there to know? They worship a god of death, darkness, and primordial chaos. Nothing good can come of that. Quisley's always getting into trouble, but it usually involves love or dice. He could be in real danger that... Ella también quiere a Kisley vivo, supongo. Ay, Cultists? What's there to know? Allowing Quisley to be dragged off to angry criminals is not much of an improvement. While Quisley might deserve it, I can't let Tanare Vales get him either. I want to try to grab one of these cultists and get some answers. ¿puedo preguntar por qué te sientes responsable por Kisley? It's a long story. Suffice it to say, I owe his family a great debt. Quisley and I were more or less raised together. The Sylvels count on me to watch out for him, or help him if he needs it. ¿Y qué son? ¿Hermanos? ¿Algo así? ¿Medio hermanos? That's what the Sylvels say when they need me to help him. But he's their son. I'm just someone they raised. Forgive me if I sound ungrateful. They took me in and made sure I was clothed, educated, trained. They didn't have to do that. Háblame de las veces que lo ha sacado I've de los lost problemas. count. He does as he pleases. Unfortunately, what pleases him seems to land him in hot water.
every time. This, though, how Quisley stumbled into a cult's clutches, I can only guess. ¿Ya me vas a hablar más de tu deuda con los civil? I'm the son of Lord Martell Hallex. Más hablé de él. Yo I huí de él. suppose the story's not well known outside of court circles. My father was one of High King Emmerich's most trusted advisors. But when I was only a toddler, he plotted to secretly murder Emmerich and appoint himself regent. Pues bueno, es una buena historia de origen, la verdad. Vamos a buscar al Kisley antes de que algo lo mate. Uy. Muera. Muera. This is definitely not a smuggling operation. Bien. Sigue explorando. Let's corner one of these cultists. They might know what's happened to Quisley. Muérete. Tal vez lo mate muy duro. Vean esto, ¿no? Rubio, salva. I'm not really with them. Don't hurt me. No corras. You there! Stop! ¿No es un cobarde, Fluvio? Odio cuando corre. You'd better Ah, no es cierto, not me lay a encanta finger cuando on corre. me. You have no idea who you're dealing with. Xanathar, give me patience. Vamos a hablar, What is chico. the meaning of this intrusion? Who are you people? What do you think you're doing here? I warn you, I am favored by the daughter of Sithis. She will avenge every injury you inflict on me. Sí, sí, lo que tú quieras. Buscamos a un tipo llamado Kisley. ¿Lo conoces? Quisley Silvel? He belongs to Laleus now. She is the daughter of Sithis, and none dare defy her. Leave while you can. You're fools if you think you can save him from her. Déjate, intimido un poquito. Te voy a lastimar mucho si le pasó algo a Kisley. Ay, no tengo esa habilidad. Inventario. Creo que era del gremio de los guerreros. What is the meaning of this intrusion? Quisley Silvel? Intimidación muy agresiva. No! Quisley is Laleus's consort. You'll find them in the vein of scorn. I think the way there is back the way you came. Or maybe ahead. He's safe for now, though. They've got someone else to sacrifice today. Please, don't hurt me. ¿A qué te refieres con otro sacrificio? They caught a dark elf sneaking around. Even now, she faces the death of the crystal fangs in the ritual room just ahead. But Laleus isn't there. She and her brother are in the vein below. Your Quisley is with them, I think. Bueno, está bien. ¿Y quién demonios son ustedes? We follow Sithis, Serpent of Chaos, Unmaker, Bringer of Endings. The daughter of Sithis claims this place has been sacred to the Unmaker for years uncounted. Only when all has been consumed in the jaws of the void can the world be reborn. ¿Por qué alguien se une a esta secta que nada más quiere estudiar el mundo? War tears the Empire apart. Daedric sorcery scourges the land. Chaos reigns. In times such as these, what power is greater than chaos? It Ya seems sabes que pretty no me cuentes exciting tu and vida. different. Bastián, ¿qué hacemos? Now, I don't believe him. I think he knows more than he says he does.
Muy bien, ¿no? Un poquito de violencia. Daughter of Sithis? The Fane of Scorn? I don't believe it. Quisley's fallen in with death worshippers? ¿Y este vato se mete en sectas así nomás por una mujer bonita o qué? Hardly. The only thing that interests Quisley is himself. Either these Sithis followers hid their true nature to lure him in, or he's so besotted with a woman that he doesn't realize he's in danger. Either way, I'd better get him out of here. Muy bien, ¿qué hacemos con la elfa? I'm not sure I believe this sniveling cultist, but we shouldn't let anyone get sacrificed. Not even Tenare Vels. Let's split up. You keep going, in case he's telling the truth. I'll see if I can find out more about the daughter and the Fane. Ok, te veo al rato. Please, I'll tell you anything you want. Just let me go. I know where a map of this place is. It's not far. Just, don't hit me. Helpful of you. What else can you tell me? Bueno, parece que Bastián tiene todo arreglado. Bien. Vamos a encontrar a esa tal elfa. Creo que tal vez debería de conocerla mucho después. Pero, ñe. Help! Break these crystals! Please, they're killing me! Bueno, está bien. Punto martillazo. Y el último. A ver, mujer. Te conozco. Praise Beck. Thank you, stranger. Let's talk somewhere safer. Ok, ok. No puedes saber nada importante por aquí. Muy bien, mujer. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué estás buscando a este elfo? O a este bretón. Those idiots were going to sacrifice me to Sithis. Ugh, my skin still feels like I've got 1,000 tiny spiders biting me. That was horrible. Oh, and thank you. I don't know what someone like you was doing here, but I won't argue with Providence. Mira, ayuda a un tal Bastián a encontrar a su hermano putativo. Ah, the dutiful and not terribly clever mage. I'll bet he's angry with me. I took care not to inflict any permanent damage on him, and I fully intended to set him free just as soon as I finish here. It's business, not personal. Comprensible. Pero háblanos un poquito del Lars Tool. Then you understand my predicament. I need Sylvel if I want Lars Tull off my back. But it's not worth getting myself killed over. Help me get out of here and I'll help you. I got a look at a map, so I think I know where you can find Sylvel. ¿Y qué sabes de este lugar? Not much. Lars Tull suspected that Quisley was hiding out in a smuggler's cave on the coast. I thought I'd have to check them all. Then I ran into your friend, Bastian. I knew there was something off about the smuggler story, though. It didn't fit. ¿Qué tanto le debe ese tal Lars Tool? He must be in deep, if Lars Tull is willing to write off what I owe to get his claws on Quisley. Too bad for him, but it's a chance for me to get out of a bad situation. Lars Tull makes a good living from other people's mistakes. Or desperation. ¿Y cómo te atrapó a ti? I borrowed gold against imagined winnings like every gambler ever. You ask a lot of questions. Not to be rude, but I'd really rather find Quisley and get out of here. These cultists already tried to sacrifice me once, after all. Bueno, está bien. Háblame del mapa. I found notes left behind by some unfortunate scholar. He'd apparently come here to make a survey of the ruins. I hope he had the good sense to retreat when he found fresh evidence of occult presence. More likely, he came to a bad end. ¿Qué sabes del Templo del Desprecio? I did. It's all the way down at the end of this maze, naturally. The scholar's notes hinted that it's an abandoned temple, once dedicated to good.
I saw a rough map of this place before I got caught, so I think I know where to go. I'll keep out of your way if we run into more cultists. Está bien. After that ritual, I'm in no condition for a fight. The cultists definitely go on and on about Sithis. Bueno, que todos los deudos que conozco siempre están involucrados con un narcotraficante o con una secta. Que nadie puede estar involucrado con Hacienda o algo así. No, mejor no. Hacienda da más miedo. ¿Qué es eso? Zombie. Para acá. Sí, listo. Gracias por tu ayuda, no te vayas a morir. Tenemos aquí. Estoy pegando cada vez más suave. ¿Qué será? Yo me acuerdo que daba golpes de 5000. Esa cosa era más fuerte de lo que parecía. Bueno, mira, aquí parece que crees. Oh, damn. Dead end and a vampire in a cage. This isn't terribly helpful. There's got to be a way through. I know what I saw on the map. Maybe the map showed a passage that isn't here? A ver. I would have sworn the map I saw showed a passage here. Unless... could it be a hidden passage? I'll look around a bit. Why don't you see if the vampire knows anything? ¿Quieres que me muerda? If he's been here long enough, he must have seen cultists coming or going through any hidden passages. But be careful with him. I don't trust vampires. Y el mapa podría ser falso también. Perhaps. But I'd rather not fight my way through half the cult to get to Quisley Silvel. If there's a passage here, it could save us quite a lot of trouble. Get in, get what you need, then get out. That's how I prefer to do things. Está bien, hablaré con el vampiro. Your comrade is correct. There's a hidden door. A ver, vampiro, habla. You're not part of this cult, are you? In fact, you appear to be lost. Un poquito. Your dark elf friend watches me with no small amount of suspicion. Perfectly understandable, but I'm not a slave to my hunger. Why are you wandering around Deepscorn Hollow anyway? The daughter of Sithis is fond of sacrificing strangers. Mira, estamos buscando un tonto llamado Quisley. I have heard the name. The daughter of Sithis herself has him. These miserable Sithis pretenders. I can show you the passage you seek. I'll consider it payback for the way they locked me up. Me sería muy útil. They hid the switch for a secret door under that crate over there by the wall. Clever, if one is a child. I cannot believe I thought these weak-minded fools might have a genuine insight into the dark mysteries of Sithis. Háblame más de esta tal hija de Sithis. Lalace is a noble from Leowen who made a game of dabbling in dark lore. As I understand it, she found this place and managed to wake a presence that had been sleeping here for ages. She surrendered to the darkness eagerly. I doubt that it cared. ¿Y la que la siguen? Fools and dilettantes bewitched by the daughter's powers. They believe she is the living embodiment of Sithis' dark will, servant of an ancient power. But the only power she serves is her own avarice and lust, like any greedy mortal. Ha sido de mucha ayuda. Huh. Surprisingly helpful. Ok. Mira, aquí hay una cajita. Muy sospechosa. Atada. Would you do me a favor in return? Ok. ¿Qué necesitas?
Perhaps before you rush off, you might unlock this cell? A favor in return for my showing you the switch? Let me again assure you, I'm in control of my urges. I shall not harm you. Mira, no, me has ayudado, pero primero necesito saber por qué estás en la celda. I came here hoping the temple held answers about my condition. But the cultists discovered me as I fed upon an unwary noble from Gideon. The daughter of Sithis was intrigued, but when she realized I had not yet mastered my powers, she locked me away. ¿Y no tienes así como que podrías hacerte una nieblita o algo y salirte de aquí? Yes, that would be an elegant solution to my predicament. I'm afraid that I'm rather new to this state of being. I haven't figured out that trick yet. ¿Prometes que no me vas a atacar? I'm still capable of gratitude, stranger. I just want to be free of this place. I came here expecting something quite different. Mira, te voy a liberar. Pero si me muerdes, es tu culpa lo que vaya a pasar. Nada de andar mordiendo. A los sectarios sí, a mí no. Calmado, calmado. Thank you. Perhaps the friend you seek might still be alive. Ok. No nos mordió. Sirve de que matará a la mayoría de los sectarios que están por ahí atrás. I knew it. I never grow tired of being correct. ¿Qué es el Santo Santorum? Más por acá. Vamos desde aquí. Ok. This should take us right to the cult's hidden temple. Come on. Está bien, ahí voy, espérame. Hold up a moment before we go on. I've been thinking. A ver. I stumbled headlong into a bad situation once already. I do try to learn from my mistakes. I've been thinking. There's a good chance we won't find Quisley Silvel alive. ¿Y qué pasa si no lo traes de vuelta? Nothing good. I wouldn't go so far as to say that it comes down to bringing Quisley in or taking his place, but it's close. I really need to be free of Lars Tull. I barely persuaded him to give me this chance. I won't get another one. Entonces, ¿qué me sugieres? This may sound ghoulish, but if Quisley is dead, I'd like his signet ring. It's big, gold, and set with rubies. If I bring it back to Lars Tull, it will show that I held up my end of our bargain, and he would take it in payment of my debt. Mira, me parece justo, pero primero hay que encontrarlo. Someone's coming! Oh, there you are. I'm afraid I wasted my time on that cultist. He knew nothing. Glad I caught up to you. Oh, I see you found that Tenare. Watch your back, friend. Mira. You put the fear of the gods into our captive cultist. It was sobbing on the floor when I gave up and left. I did meet a surprisingly talkative vampire, though. He told me which way you went. And seriously, do not turn your back on Tenare. Lo comprendo, pero mira, sabemos unas cuantas cosas de esta secta. Our weepy friend told me that Quisley's quite taken with this daughter of Sithis. Figures. My guess is he told her his family is wealthy, so she's keeping him alive for ransom. We'll probably find them in the shrine they call the Fane of Scorn. La elfa sabe dónde está el Quisley, pero probablemente esté más muerta de lo que pensamos. She seems like the sort who expects the worst. I remain optimistic. I don't always get along with Quisley, but I don't want him to end up sacrificed by the cult, or turned into some crime boss's object lesson for that matter. O sea, alguien tiene que pagar su deuda, ¿eh? Not at the cost of his life. I'll figure out something. I always do. But just in case, warn Tenari that she'd better not try anything foolish when we get Quisley. She caught me off guard once. Mira, hay que It won't happen again. Hay que contarlo primero y luego resolvemos todo.
You're not even going to apologize, are you? I'm sorry. Just keep your distance from Quisley. He's my responsibility. Ay, por favor, cómprense un cuarto ya. Mira, voy a matar nigromantes más por el corazón. No era necesario, pero me ayudó a expresar mi ira. Vamos a buscar libros. ¿Puedo ir por acá? No, qué bien. Menos exploración innecesaria. Ya había leído esto. Demonio. Un libro, te miras interesante. Ya te había leído. Un libro, te miras interesante. Sí, eras interesante. ¿Lo puedo leer? No. Bien. Bajemos. Ok. ¿Qué tenemos aquí? Ya creo que puedo matar a los 4. Dale. Me voy a los 4. Te mueres. Estatua. Mira, no hay nada interesante. Oh, me encantan esas estatuas de los guerreros, pero no sé si pueda conseguir una. Luego veo. Vamos a seguir avanzando. Ok, avancemos. Quisley! I'm no use in a fight right now. I'll keep back. Just... oh dear. I'll get out of the way. Maldita sea. Vamos a resolver esto. Arise, my brother. Kill these trespassers. Chinga. Todas las mujeres guapas están locas. A ver. Rayolas. Muérete. Ahí está. Allá. Ay, muérete. Facilito, una curación. Otro. I need to grab Quisley before he runs off again. Little bastard. Una miradita. Pues el Gisli no tenía mal gusto. Le gustan las góticas culonas. Vamos a buscar. Vamos a ver que... Vamos allá antes de que la elfa haga algo de lo que nos arrepintamos un poquito. How dare you? Lalise would never have hurt me. She said so. She murders people. You idiot! You were probably next. I'm not talking to you, Bastian. Nor to that rude dark elf that just laughed at me. Diablos. Que me tiene que tocar hablar con el raro. Esta es la codicia. Una cama. Brazaletes de piel. Uf. Comida, cosas. Tiene un bastón. Esta mujer le encanta esas historias de Keshu. Pero bueno, a ver, Gisli. A ver tu cara. You spoiled everything. You and that lumbering oaf my father insists on sending to make my life miserable. And whoever that dark elf is, barging in and ruining my life. Who do you people think you are? Las personas que te salvaron, Gisli. Well, that's just your opinion. Everybody here treated me as a guest of honor. And Lalise, the daughter of Sithis, chose me to be her consort. She told me that she'd give me the kiss of Sithis soon. Why would you ruin this for me? Voy a decirle que lo están buscando porque debe dinero. That is no concern. Wait.
you say Lars Tull? Is that why the Dark Elf's here? I've seen her in his headquarters out here. I may owe him some gold. Mira, y también te buscan tus papás. I can't believe they sent Bastian after me again. They treat me as if I were a wayward child. I am perfectly capable of managing my own affairs. I refuse to go. Mira, tuviste suerte de salir vivo. Y cómo termine esto va a depender con quién se quiera quedar contigo. Claim me. I am not some sack of flour to be bargained over. Oh, very well. Bastian works for me, indirectly. I'll go with him. I can write a promissory note for the Dark Elf to deliver to her thug of a boss. He's a terrible person. No, Kisley, no estás entendiendo. Bastian doesn't seem very fond of Quisley. I can't imagine why. We compared notes while you were talking with that simpering idiot. Bastian said he might have an idea that would solve things for both of us. ¿No te lo quieres llevar? Years ago, I lost everything trying to get my brother out of a fishy trading scheme. Lars Tull offered to help me. I'm still paying for it. It would be grand to be done with Lars Tull and to pull one over him at the same time. ¿Estás segura que quieres arriesgarte? If Bastian's willing to work with me, and perhaps forget about the knocked out and tied up business, I think we might have room for a compromise. Deja hablo con él. Bastián, ¿cuál es Once tu we idea? get Quisley out of here, I'm done. I've paid my debt to his family 3 times over. All right. I think I know how to sort this out. If Tenare is prepared to listen, that is, I'm willing to overlook the knock on the head to settle this. ¿Cuál es tu plan? First, we need to get Quisley out of Blackwood. Tenare doesn't have anything personal against him. Well, no more than anyone else who meets him. But the criminals she'd bring Quisley to might kill him. ¿Y Kisley no vas a ponerse a refunfuñar? I'll threaten to tell his parents about this whole affair unless he cooperates and goes straight back to Daggerfall. Quisley knows that Lord Sylvel can cut him off. It's the only threat that actually scares him. He would have to earn a living. Demonios, un whitechican. Bueno, está bien. Agarrar la pala asusta a cualquiera. Está bien. ¿Qué haremos con la elfa? I think we can all walk away from this. We ship Quisley home, secretly. Then we make sure that Tenare has something she can take back to Lars Tull. Thank you, friend. I think Lord Sylvel would agree that you've earned your payment. Sí. Muy bien. What do you think, Tenare? Are you willing to give it a try? I'll need to bring Lars Tull proof of Quisley's demise. What kind of proof would you need? I'm clearly not dead. If I bring Quisley's signet ring to Lars Tull, he'll believe me. That's what I was thinking. I'll tell the Sylvels that Quisley sold the ring to pay his debt. I'm right here. That ring should work. It might even cover most of Quisley's debt. What? My ring? I'm not giving you a damn thing. Bastian, keep that woman away from me. Te la mamaste, Bastián. Okay. Here you go. I'll make sure Quisley understands to stay away from Blackwood. Thank you. This should clear my account with Lars Tull. And perhaps clear yours with this ingrate and his family too. We should leave this place. I'll see Quisley on his way when he comes around. Parece que alguien no aguanta más que un solo golpe. Pero bueno. Todo salió bien, todos recibieron lo que merecían. El narcotraficante va a recibir su dinero, la elfa va a escapar, Bastian finalmente pagó su deuda y Kisley recibió un puñetazo. Todos felices. En especial Kisley. Y sí, sé que he dicho mal su nombre como 20 veces.
Let's go finalmente, find someone to help. claro que sí, Bastián, finalmente has aceptado venir conmigo. Vámonos de aquí, ubicaciones. Glenumbra. Aquí está. Bien, continuemos donde lo habíamos dejado. Voy a hacer teletransportación. A ver, primero que todo, me regreso a la villa y me aseguro de, pues, de vender lo que pueda vender. Vamos por acá. Pam, pam, pa, para, pam, pam. Muy bonita aventura. Desmantelar, ¿vale? Algo aquí. Vete. Even with the alchemists camped here in the mill, ¿Qué podemos hacer? Horario. Esta basura no me sirve. Gracias. Muy bien. Desmantelar. Ah, bien, gracias. No me ocupe espacio. Caballito. Tenemos el mismo caballito. Ahorita me lo cambio. Ok. Vámonos para acá. A ver. Lo que puedes desmantelar, no. No. Todo es valioso. Algo que puedes desmantelar, sí. Pellejito. ¿Qué tenemos aquí? No, eso no me sirve. Una más. Sea ancestral. 7 y 10, a ver, creación. Necesito una más. Si no, no voy a poder, pero bueno. Ok. Inventario. Te voy a dar. Me voy a cambiar el cable, sí. Montura. Ok, mira, ahí te vas a quedar con Conchita. Te voy a renombrar. Vas a dejar de ser celestial. Primero que nada, necesito verte. Ya sé cómo te voy a llamar. Te voy a llamar Cremita. Como cambié de caballo, tengo que cambiar de mascota. ¿Cuál está bueno? Un mastín. A ver. Uy, ¿quién es un bonito muchacho? ¿Quién es un bonito muchacho? Te voy a llamar Paco el Guapo. Ahí está. Bien, muy bien, vámonos para acá, Bastián. What can I do for you? Vamos a ver tu menú de compañeros. Indumentaria, no, creo que necesitas algo especial, la verdad. Mi montura. Voy a dar Conchita.
para que la uses por un tiempo. Bien. Habilidades, ¿qué sabes hacer? Nivel 6. 7, 12, todavía te falta. Mira, estás bien así por el momento. A ver. Normal, mediana. Te especializas en... Ahorita tienes pura armadura mediana. Entonces te voy a dejar con esto por el tiempo hasta que lo llenes. Nomás revisar esto, a ver. 8 segundos, 7 con 7. 11. Van seguidos. Mira, los voy a mover del lugar nada más. Nada más por si las dudas. Cuando tengan un compañero, siempre pongan al inicio. Ok, el personaje usa las habilidades. Always ready to help. Acorda el número que tienen. Primero va a intentar usar la que está en el número 1. Si no puede, pues la del número 2. Si no puede, la del número 3. Y así sucesivamente. La habilidad definitiva tú la activas. Bien. Siempre. Y las va a usar automáticamente de todas estas habilidades del 1 al 5. No le tienes que decir qué hacer. Él los hace solo. Problema. Si digamos la 3 la tuviera aquí. Ok, las tengo que cambiar. Miren, ¿qué es lo que pasa? Vas siempre a usar la primera que tenga disponible, acorde al número que tiene. Si tiene aquí varias que son, por ejemplo, tardan 7 segundos cada una, y estas últimas dos están acá y se quedan en el... Para usarlas dicen como 12 segundos, va a estar usando primero la 1, no puedo. Siguiente, la 2, ya la usó. Usar otra vez la 3, la puedo usar. Entonces cuando trate de llegar a la 4 y la 5, no va a llegar porque la habilidad 1 va a recargar, ya va a estar disponible y va a estar así, 1, 2 y 3, 1 y 2, 3, y la 4 y la 5 nunca la va a usar. Por eso, de preferencia, pongan las habilidades que más tiempo tienen de reutilización al principio para que sean las primeras que use y spamee las últimas, que son las más cortas, como esta, del puñetazo de armadura. Bien, eso es lo que les tenía que decir. Muy bien, vamos a hacer... A ver, mira, me quedan como 20 minutos para irme a trabajar. Vamos a resolver algunas cosas. Resolvemos el problema que tenemos con... ¿Con qué problema tenemos? Sí. Un poco de veneno para unos granujas. Matamos a los granujas, no creo que me tome más de 20 minutos. Y lo dejamos aquí porque tengo que irme a trabajar. Entonces vámonos. Y hay que ir aquí. Muy bien. Botita. No, te vienes para acá. Sígueme, Bastián. Vamos a matar bandidos. ¿Qué es esto? Es el campamento. Ya se me cierra, pero bueno. Eso es del acá del clérigo. Ok, mira, Bastián, está acá. Bastián, no te vayas a cansar por ayudarme. Mira, hay un cofre. Yo no me enojo porque quiero abrir el cofre. Pero por favor, Bastián, ayúdame. Eres un mago. Haz magia. Bien. Tengo uno. La siguiente está aquí. Vamos a desarmarlo. ¡Puta madre! No me saques andar al otro lado. Vámonos por acá. Robar.
parece estar bien. Ya está, el libro leído. Me pongo otra vez el traje y por favor que no me exploten las trampas otra vez. Y nos vamos a esto. Por favor. No explotes. Uy, cercas. Uy, cerca. Ahora encuentra un llavero de los guardias rojos. Sin ningún problema. Leer este libro. Ya te ayudaría, pero no tengo nada para ayudar. A ver. Caminemos por aquí y aléjate del lobo. Ese lobo. No pasa nada. ¿Quién me vio? ¡Mierda! Ya está. Caminemos sutilmente hacia los rehenes. Ignorando los lobos. Y hay una casa. Tengo que acordarme de ir ahí por si hay libro. Los rehenes están abajo. Aquí hay unos libros. Avanzo casualmente sin ningún problema. Es un libro de necromancia. Más tipos. Y vamos, ven Bastián, vamos a ver cómo están los rehenes. Someone approaches. Worry not, my dove. Please don't get bruised again, dear. Another bandit in my house? Have at thee, I say! How was that, my dear? Did I sound fearsome? Mira, te voy a frotar eso por todo el cuerpo. What a daring rescue! This is quite exciting. Look, everyone, we have Wolf's Woe. This will be an adventure. What's next? I can't wait! This is so exciting! A moment, friend? Wonderful. We'll slip past their very noses, just like in the stories. Okay, dice que me encargo los guardias. Ruffians came by boat. Ingenious, really. Slip in from the water, strike caravans on the road, then sail away. But the guards showed up and the bandits set traps on my estate. Clear those traps, or it'll be too dangerous for us to leave. Mira, te las estás reviviendo un montón, pero no te preocupes, yo me encargo de las I trampas. know. Take my hunting horn. It's upstairs. Then clear the traps and create a diversion. Set something on fire. That should keep the Red Rooks too busy to notice us. Sound the horn to signal us that it's safe. Meanwhile, I'll untie the others. Sí, eres todo un héroe, mi amigo. I'll have you free in no time, my love. Please excuse my husband. He gets so enthusiastic. Sí, lo he notado. ¿Y tú estás bien? No, thank Mara. The only thing I regret losing is my jewelry box. It's a family heirloom. The rest we can replace. I'm just thankful we're alive. ¿Dónde está el joyero? The bandit leader, an orc named Tharkul, he took it. The box only opens if you're a member of the family. I told him, but he didn't care. If you retrieve it, I can arrange a reward. Voy a encontrar tu joyero, no te preocupes. Once you acquire my lockbox, please hold on to it until we're safely away from those dastardly bandits. And do be careful. I'd hate to think that someone got hurt trying to help me. Oye, ¿cómo que es eso de que nomás la gente de tu familia puede abrirlo? ¿Tiene magia satánica o algo por el estilo? Yes, my ancestor had the box made to protect her valuables while she was at sea. The box was tied to her blood, so that only her or her descendants could open it. It's been passed down from mother to daughter ever since. ¿Y qué hay adentro? Why, jewelry, of course. Specifically, it contains the Noella May signet rings and the rings of the families that have joined with us through marriage. We carefully organize and store the rings in the box.
Many of these rings go back generations. Comprensible, no te preocupes. Recuperaré tu joyero y sus reliquias familiares. Dijo algo de... todo normal. Muy bien. Ahora vamos a hacer lo que más me encanta. Un poquito de vandalismo. No hay nada como incendiar cosas. No lo hagan en público. Se meterán en problemas. Primero que todo. Me voy a ir para acá. La. ¡Puta madre! What do you think you'll make with that? Mira, te voy a matar. ¿Tienes ropa de estos cabrones? No. Ok. Me falta... ¿Dónde era? Mira, aquí está la última. La voy a activar y entro. Hola, Orquito. Es personal, pero muérete. No, 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 te mueres. Bastián, dale. Superes. Dale, pico. Ya está concentrado en mí. Ya está. Pero no, Bastián, no pensé que se me fuera el agro tan rápido. Nomás porque no puede matar al cerdo la otra vez. Ya está. Tengo el joyero. Voy a venir aquí arriba. Y cosas interesantes. Mira, vamos a matarlos nomás por placer. Retazos de pie. Parece que ya tengo los 30 que buscar. Pero... a ver, vamos a guardarlo. Y me olvidé esto. Vamos a quemar un poquito. Por acá. Un poquito de fuego controlado no le hace daño a nadie. Vámonos. ¿Dónde está el barco? ¡Maldita sea, Bastián! Bueno, necesito encontrar el barco que tengo que quemar. Algo que dice que se va. Actívate. Mira, ok. No pasa nada, pero muérete. ¡Ay! A ver. Robado. Quemadito. Mira de mierda. Ok, ponte el traje. ¿Qué me falta? Ah, quiero ganar.
La, 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 la. Todo normal. Y bueno, con esto seguiremos. Todo parece bien. Vamos por ¿cómo se llama? La forma de arquero. Ay, ya solo soy un guardia normal. Ahí está, ya lo vi. Muy bien. Ah, mira, hay algo para... Ah, está del otro lado. ¿Qué más? ¡Mierda! Era obvio que estaba diseñado para que me dieran. ¿Qué me falta? Muy bien. Desconozco si se fueron, pero vámonos por acá. Capitana. Acabo de resolver la misión con la ayuda de Bastión. Muy bien. Capitana. I assumed that horn was a signal when I saw the nobles run out. Good thinking. Parece que salieron de forma segura, ¿no? Well done. With the nobles safe, my guards can storm the camp without worry. We won't have any trouble rounding up the rest of these Red Rook thieves. Here, compliments of the Daggerfall Watch. Ay, muchas gracias. Uf, otro nivel bien conseguido. ¿Tú qué cuentas? That was so exciting. A real rescue with adventure and disguises and everything. You're my hero. Alguien me dice que tiene la percepción de la realidad completamente alterada. A ver, Roland, ¿qué cuentas? Arm's not broken, just sprained. I'll be all right. I can't thank you enough for helping us get out of there. ¿Y tu mujer? I can't believe we made it. I'm so glad to be out from under those bandits. Thank you. Señor Arcadi, ¿cómo se encuentra? As soon as we've finished moving back into the manor, I'm going to plan a hunting trip. This adventure's got my blood up. Menos mal tienes dinero, amigo. Toma, mujer, encuentra tus cosas. Oh dear, you shouldn't have risked your life on my behalf. Toma tu joyero. Oh my, I didn't think I'd see this again, and it's still sealed. This means the world to me. There are so many good memories in this box. Your kindness is appreciated, and here's the reward I promised you. Gracias. Risking danger just to recover trinkets for me? Our family will always remember this. No te preocupes, espero que así sea. No hay nada por aquí. Aquí está. Ok. Devotos y dementes. ¿Qué misiones he completado? Todo parece normal. Están las hermanas, pero creo que por irme para acá primero. Bueno. Ah, no. Ah, eso es lo de Mary y a él para después. Me iré para acá con esto. Bien. Todo parece normal. Nada está de más. Inventario. Ya sin hora que me prepare. Pero bueno, chicos. Ha sido una misión interesante. No hemos perdido nada más allá. Tenemos a Mary, que va a ser nuestro compañero y lo va a tener hasta nivel 20. Veré si puedo hacer... Tiene algunas misiones sobre su familia. Espero que se puedan hacer en Glenumbra y no en el Bosque Negro. Pero bueno. Deja reclamar lo que encontré. Reclamar.
A ver. Inventario. Vamos a reparar cosas. Y directo a la base. Es que necesito hacer el logro de matar animales de granja. No. No es personal, o sea, con el cerdo ni nada, pero es uno de esos logros que son difíciles, no porque sean complicados, sino más bien porque hay que hacer cosas que... Attack! You deserve the gallows for that. Now you've done it. Muy bien. Oh, come on. Another criminal? No me molestes. What? What are you doing? Have you no decency? My Mara, how horrible. Muy bien. Es hora de irnos y con esto me despido. Bueno, chicos. ¿Cómo era? Uno, ¿no? No, era el 2. Era el 3 entonces. Tampoco. Hello. Sí, bueno, nos vemos, chicos. Hasta la próxima. Y procedemos a terminar